Buenas noches, mi nombre es Edna Cortés, estudiante de la UNAD de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Me encuentro viendo el curso de Imagenología Convencional y dentro de este curso estamos viendo la creación de los diferentes protocolos para las radiografías de las diferentes partes del cuerpo. En este caso les voy a hablar de la columna cervical, la cual consta de 7 vértebras divididas en C1, atlas, C2, axis y de C3 a C7. Esta columna inicia en la base del cráneo y finaliza en la primera vértebra de la columna dorsal. Las proyecciones básicas para la columna cervical, vamos a encontrar la anteroposterior, los puntos clave para una radiografía anteroposterior de columna cervical. Vamos a tener el tamaño del chasis de 24×30 longitudinal, rayo central a nivel de C4. En la posición del paciente, el paciente debe estar en bipedestación, generalmente. La cabeza apoyada sobre el buque humeral, cuello y cabeza van a estar erguidos, brazos estirados, paralelos al cuerpo. Los criterios de evaluación para esta radiografía debe incluirse en la radiografía el área entre la base del cráneo y la primera vértebra de la columna dorsal. Observarse los cuerpos vertebrales desde C3 a C7 sin rotación alguna. Los espacios tanto intervertebrales como interpendiculares deben aparecer totalmente despejados y la mandíbula y la base del cráneo quedan superpuestos generalmente entre C1 y C2. Otra de las proyecciones básicas está la lateral de columna cervical. En esta vamos a tener igualmente el rayo central a nivel de C4, el tamaño del chasis 24×30 longitudinal. El paciente va a estar en bipedestación igualmente, pero el hombro izquierdo debe estar apoyado sobre el buque, la cabeza y el cuello erguidos y los brazos estirados hacia el suelo, paralelos al cuerpo. Los criterios de evaluación para lateral de columna cervical es que todos los cuerpos vertebrales, como los elementos posteriores, deben observarse en la posición lateral sin rotación alguna. Y las ramas ascendentes de la mandíbula deben quedar superpuestas entre sí. Una proyección adicional de columna cervical es proyección de oblicuas anteriores de la columna. Los puntos claves: tamaño del chasis igualmente 24×30 longitudinal, rayo central a nivel de C4. La posición del paciente va a estar en bipedestación. Se parte de la misma localización de la anteroposterior. Para obtener las oblicuas, rotaremos al paciente unos 45 grados aproximadamente sobre su propio eje y lo vamos a rotar hacia la izquierda. Los criterios de evaluación para esta radiografía: deben verse los pedículos vertebrales, los espacios discales intervertebrales han de estar despejados completamente. Las ramas mandibulares no deben superponerse a C1 y a C2. Otra adicional para rayos X de columna es la hiperextensión de columna cervical. En este caso, tamaño del chasis va a ser de 24×30 igualmente, pero debe estar apaisado, ya no va a ir longitudinal. El rayo central igualmente a nivel de C4. La posición del paciente: hombro izquierdo sobre hombro izquierdo y cuello apoyado sobre el buque. La cabeza va a estar inclinada hacia adelante todo lo posible y los brazos estirados hacia el suelo, paralelos al eje del cuerpo. Los criterios de evaluación para estas radiografías: las apófisis espinosas deben quedar netamente separadas y perpendiculares al borde inferior de la radiografía, y las apófisis espinosas deben quedar muy próximas y han de formar un ángulo de aproximadamente 45 grados en el borde superior de la radiografía. Muchísimas gracias. Esto es todo lo relacionado con las dos posiciones básicas dos proyecciones básicas y dos proyecciones adicionales de columna cervical.